Bienvenidos al capítulo de hoy donde hablaremos sobre el resumen del libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro es considerado un clásico de la literatura de supervivencia y reflexión existencial, escrito por un sobreviviente del Holocausto. A lo largo del capítulo, revisaremos la historia del autor, los temas principales del libro y las enseñanzas que podemos extraer de él. No te perderás este emocionante análisis y comienza tu propia búsqueda del sentido de la vida con nosotros. La vida en un campo de concentración nazi. Las mayores atrocidades en la historia humana fueron los campos de concentración nazis. Durante el reinado de horror de Hitler, los hombres, mujeres y niños fueron sacados de sus hogares y enviados en trenes hasta los campos de concentración. En esos lugares, los detenidos no eran considerados personas con identidades, familias o sentimientos. Simplemente se les dejó un uniforme junto con un número tatuado en sus pieles. Las autoridades no estaban interesadas en las personas, tan solo en sus números. La vida en el campo de concentración era desafiante. Los hombres se centraban solo en la supervivencia todos los días y vivían con un temor constante de ser trasladados a otro campo, ya que esto significaba la entrada a la cámara de gas y al crematorio. Viktor Frankl, su familia y los cercanos a él, eran personas comunes. No tenían superpoderes, no eran celebridades ni mártires que lucharon por una causa, y no hicieron nada malo. Eran nada más que gente normal que enfrentaron circunstancias extremas. Y de estas personas fue que Frankl tomó la base de su teoría de la logoterapia. Un nuevo tipo de psicoterapia. Haciendo a un lado las teorías de Freud demostrando cómo un ser humano puede resistir cuando encuentra el verdadero sentido de la vida. Las lecciones de vida se aprenden de las experiencias. Cada experiencia que vivimos, como el terror de la guerra, nos da la oportunidad de aprender. Es más, las dos guerras mundiales contribuyeron en gran medida al estudio de la psicología de la vida en prisión. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a la psicología al estudio de la salud mental de los soldados y los sobrevivientes de los campos de concentración. Viktor Frankl, además de prisionero judío, también era psiquiatra. Podía estudiar no solo sus propias reacciones y comportamientos, sino también las de sus compañeros. Su descubrimiento cambió el psicoanálisis. Estar en un campo de concentración nazi había sido una experiencia brutal. Cada prisionero perdió su vida, sus propiedades, su familia y amigos. Las personas no podían soportarlo y terminaban rindiéndose. Pero también había muchos otros que lograron encontrar una razón para vivir, incluso en circunstancias como esas. Algunos se centraban en sus seres queridos y se preguntaban cómo se sentirían si volviesen a verlos. Otros se aferraron a la determinación de sobrevivir y regresar a sus vidas. Tenían un objetivo en la vida, un significado. Freud desarrolló una teoría que explicaba la búsqueda del propósito del hombre. Él creía que el hombre era motivado por su instinto, similar a un animal. Antes del arresto de Frankl, era la teoría vigente en ese momento. Aunque Frankl estudió la teoría de Freud, se topó con lo que descubrió en los campos de concentración. La logoterapia de Viktor Frankl. Después de dejar el campo de concentración, Viktor Frankl solicitó terapia basada en los sentidos. Desarrolló su propia teoría de la psicología de acuerdo con lo que había aprendido durante su arresto. La logoterapia es diferente de la psicoterapia tradicional porque se centra en lo que sucederá en el futuro. Mientras que la psicoterapia examina el pasado del paciente y sus impactos en el presente. Frankl argumenta que, concentrándose en el pasado, la psicoterapia puede generar neurosis interna. La terapia de Frankl se centró en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de este significado en sí. La búsqueda del objetivo de la vida se considera la principal fuerza de motivación de una persona. La logoterapia es un intento de ayudar a alguien a tener sentido. Que use un objetivo para hacer cambios necesarios en su vida y sobrellevar las dificultades. Buscando una razón para vivir. La búsqueda del significado de la vida puede generar tensión y conflictos internos. Cuando intenta determinar su objetivo, una persona puede sentirse incómoda. Entonces, ¿de dónde viene esta incomodidad? Esto proviene de una crisis existencial, no saber por qué vivimos o qué hacer con nuestras vidas. Evitar esta incomodidad puede causar que las personas no puedan descubrir su objetivo real. Algunos prefieren no sentir nada en lugar de sentirse incómodo.
Pero esta búsqueda de objetivos o significado puede salvarlos de tensiones y tragedias. Este tipo de pensamiento no comenzó con Frankl. De hecho, Frankl otorga a Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX, quien dijo que, quien tiene un ¿por qué?, puede resistir a casi todos los ¿cómo?. Esto significa que cuando una persona tiene una razón para vivir, puede enfrentar casi cualquier reto. El crecimiento interno es similar. Dejar nuestra zona de confort y descubrir nuestro objetivo de vida no será agradable al principio. Aunque hay un cierto grado de tensión, estas emociones probablemente mejorarán. Lo que puede hacer la humanidad. Esta incomodidad que una persona siente cuando se esfuerza por lograr un objetivo es una parte esencial de la vida. Es gracias a esta lucha que descubrimos nuestro verdadero sentido. Encontrar nuestro propósito real puede ayudarnos a mantenernos saludables y sentirnos vivos. La Segunda Guerra Mundial nos ha enseñado algo, y es que muchas personas no tienen límites cuando se trata de destruir a otro. Para muchos, algunas personas tienen poco o ningún valor. A los ojos de Frankl, son pocas las personas decentes. Para cambiar esto, es necesario que el ser humano esté dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Frankl no perdió la esperanza. Vio lo peor de la humanidad, pero también vio a personas listas para encontrar su verdadero propósito. Todos queremos vivir una vida completa y feliz. Aunque el camino hacia el verdadero sentido de la vida no siempre es cómodo, es esencial para el mayor bien de la humanidad. El vacío existencial en nosotros. Cada vez que consideramos las atrocidades de los campos de concentración, nos preguntamos cómo las personas normales podrían participar. Las actitudes nazis eran bárbaras e injustificables. Pero, ¿cuántas personas participaron en estas atrocidades? La respuesta está en un vacío interno conocido como vacío existencial. Este sentimiento produce el deseo de hacer lo que otros quieren o hacer lo que otros hacen. Según los psiquiatras, este sentimiento de vacío es uno de los principales factores que conducen al suicidio, la agresión, la depresión y las dependencias. Podemos ver cómo la falta de propósito o significado puede haber contribuido al ataque al régimen nazi. Muchas personas en Alemania pensaron que sus vidas no tenían sentido hasta que apareció Hitler. Creían que si lo seguían Alemania y sus habitantes serían geniales nuevamente. Muchas personas recurren a los líderes políticos para encontrar un sentido de propósito. Por lo tanto, es fácil lidiar con ellos. El carisma y las promesas de Hitler influyeron en las personas que lo rodeaban. Y así, las mayores atrocidades se cometieron en la historia de la humanidad. En lugar de buscar su verdadero sentido de la vida, muchos buscan significado para los demás, creían que los liberarían de sus vacíos. Sin embargo, lo único que puede llenar este vacío es encontrar su propio objetivo. Su verdadero significado puede recompensarlos con un sentimiento de felicidad y satisfacción que no interfiere con los derechos de los demás. Asumir la responsabilidad y descubrir la misión en la vida. Cuando no estamos seguros del significado de la vida, comenzamos a preguntar a los demás. Sin embargo, todos tienen su propia misión y solo tú puedes descubrir y lograr la tuya. ¿Cómo puede entender este concepto? Todo gira en torno a la responsabilidad de su propia vida. Una expresión común utilizada por los logoterapeutas es: viva como si fuera su segunda oportunidad y como si hubiera actuado antes. Este consejo tiene la capacidad de estimular el significado de las responsabilidades de la persona. La logoterapia puede ayudar a una persona a encontrar el camino para el propósito de su vida, pero no juzgará ni impondrá su opinión. Los logoterapeutas reconocen que cada persona debe decidir cómo vivir sus vidas y responder a su propia conciencia. Cuando se intenta encontrar el sentido de la vida, hay que examinar cada situación y pensar en lo que sientes. ¿Te sientes ansioso o satisfecho? ¿Te sientes tentado a seguir a la multitud o estás decidido a seguir tu propio camino? Piensa en su futuro y en lo que quiere lograr en la vida. ¿Cómo puedes llegar a estas cosas? La búsqueda de su futuro lo ayudará a crear su propio camino y sentirse satisfecho en este momento. Encuentra un significado a través del amor. Una forma de encontrar un significado en la vida es amar a los demás. El amor sincero y profundo puede apoyar a una persona en las peores situaciones. A lo largo de la historia, los poetas y los compositores han proclamado que el amor fue el mejor objetivo del ser humano. Los científicos de la Universidad Johns Hopkins investigaron lo que la gente consideraba más importante.
El 78% de los participantes dijeron que encontrar su significado y su objetivo en la vida era su objetivo principal. Frankl realizó investigaciones similares que mostraron resultados muy cercanos. Encontrar significado y encontrar el amor no solo puede significar la felicidad de una persona, sino que también puede significar la salvación de la humanidad. Por ejemplo, cuando detuvieron a Frankl, se concentró en su esposa Tilly, el amor de su vida, y la idea de volver a verla. El amor de Víctor por su esposa le dio significado y lo sostuvo hasta que fue liberado del campo de concentración. Un hombre que no tiene nada que perder, sin identidad, posesiones o dinero, aún puede tener una razón para vivir y vivir la felicidad. Contemplar a un ser amado en tiempos de dificultad puede ayudar a una persona a evitar el vacío existencial. Todos encontramos dificultades durante nuestras vidas, pero concentrarse en el amor que tenemos hacia otra persona puede ayudarnos a mantenernos enfocados. De esa manera se evitará perder la esperanza en nosotros mismos, en nuestras vidas y en la humanidad. No podemos vivir algo tan terrible como un campo de concentración, pero todos tenemos nuestras propias tragedias personales y tenemos que trabajar allí. Podemos hacer esto si reconocemos nuestro objetivo. El verdadero sentido de la vida no es egoísta. Siempre es algo que viene de fuera de nosotros, algo que está en el mundo y las personas que nos rodean. Podemos encontrar el significado en el trabajo y en amigos o familiares que amamos, por ejemplo. Las atrocidades que los hombres y las mujeres han experimentado a lo largo de la historia han llevado a preguntarse por qué hay mucho sufrimiento en el mundo. Además, el autor representa el problema de encontrar significado en la vida sujeto a tal miseria. Los seres humanos siempre pueden soportar la miseria, debido a causas naturales o por las manos de los demás. La forma en que reaccionamos a estas situaciones definen si tenemos la fuerza para superarlas. En conclusión, El hombre en busca de sentido es un libro impresionante que nos recuerda la importancia de encontrar significado y propósito en nuestras vidas, incluso en las situaciones más difíciles. A través de las experiencias de Viktor Frankl en los campos de concentración nazis, aprendimos sobre el poder de la determinación humana y la importancia de encontrar una razón para seguir adelante. El mensaje central del libro es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar significado y propósito en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. Este libro es un recordatorio valioso de la importancia de mantener una perspectiva positiva y buscar el sentido de la vida en todo momento. Espero que disfruten de la lectura de este libro tan importante.